Buenas noches. Hoy en Punto de Vista hablaremos sobre las obras maestras de la arquitectura. Acompáñenos a descubrir los principales centros históricos de Europa y Latinoamérica. La cultura desde la visión del arquitecto y el antropólogo es el tema de hoy en Punto de Vista. Esta noche contamos con la presencia de Ricardo Adrián Vergara Durán, antropólogo urbano, profesor de Historia del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Norte y además exponente principal del segundo Simposio de Ciudades Europeas y Latinoamericanas que se desarrolla en la UTPL, doctor en Geografía Urbana de la Universidad Felix Marguth de Alemania. Nos acompaña también Karina Monteros Cueva, arquitecta titulada por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es la directora de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la Arquitectura UDIA de la UTPL. Además, se encuentra cursando una arquitectura con mención en restauración de monumentos, dictada por la Universidad Autónoma de México. Nos acompaña también Leonardo Arcos, arquitecto y restaurador. Tiene más de 25 años de ejercicio como jefe del Departamento de Preservación de Centros Históricos y Restauración, perteneciente al Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador. Con ellos hablaremos sobre patrimonios y centros históricos. Los centros históricos son espacios físicos que nos permiten evaluar la cultura de un pueblo. El equipo de producción de Punto de Vista salió a las calles para hacer un recorrido por los principales centros históricos de nuestra ciudad. Los invitamos a disfrutar de este reportaje. La arquitectura de Loja ha sido reemplazada por las nuevas propuestas, debido a que la arquitectura no era monumental y digna de ser conservada, llevada a cabo por ese afán de modernización, auspiciados por las autoridades vigentes de cada época. Los cambios arquitectónicos que ha dado la ciudad de Loja, producto del desarrollo social y económico, ha traído consigo nuevas propuestas. Asimismo, las nuevas alternativas constructivas, la revolución de unos nuevos materiales y la arquitectura moderna ha sido el ente primordial de la pérdida de la identidad histórico-arquitectónico. El proceso de fundación, desarrollo y consolidación de Loja nos permitirá conocer su entorno. Inicialmente una manzana se dividió en 4 partes que se los denominó solares. De ahí que este tipo de vivienda vernácula lojana se la identifica también como viviendas solariegas. Es prácticamente, recibe una influencia de los españoles, una influencia greco-romana y una influencia mudéjar. Desde los inicios de la conquista, la corona española tenía por objetivo fundar ciudades para la colonización y la estructuración de las nuevas tierras para el Imperio Español. Todas las ciudades más o menos coloniales obedecen a una disposición expresa. Así nació también Loja, en la que dispone que se ubique la Plaza Mayor, en la Plaza Mayor y alrededor de la Plaza Mayor los edificios importantes de las instituciones, más los solares para los principales fundadores. En la actualidad, continúa la influencia española, con la puerta de entrada a la ciudad, mezclando diseño antiguo con materiales modernos. Bueno, la raíz de la puerta de la ciudad es tratar de identificar un sitio donde se ingresaba a la ciudad y desde donde se partía al oriente. La imagen total de la puerta fue asumida a un castillo. Es una época donde existían los reyes, personas que tenían sus castillos, sus fortalezas. Esa es la idea del escudo original de Loja, y de ahí fue tomada esa idea.
Las primeras viviendas eran de construcción de adobes, ladrillos, tapias y sus cimientos de piedra y techumbre de paja. Como base, piedras del río, dando la vuelta a todas las paredes. Sobre las piedras del río, la tapia hasta 1,5 metros, 2 metros también de tapia. Y luego de la tapia venían los adobones. Es casa de más de 4 siglos, ¿no? Porque su dueño era don Juan de Salinas Loyola. La madera, además la madera era fundamental, ya que se utilizaba pues tanto en pisos, cubiertas, estructura de cubiertas, puertas, ventanas. La sala quedaba a la puertita. Para adentro venían los patios con los dormitorios y a la parte de atrás tenían el establo. Las viviendas que se establecían cerca al centro de la ciudad, pues eran posesiones de las mayores jerarquías. Esta fue la casa habitacional del filántropo Daniel Álvarez Burneo. Antiguamente la gente de buena posición económica pagaba a pintores para que hagan murales en sus paredes. Se sabe que esto es del siglo XIX. Esta es una casa que tiene 3 patios. El patio de entrada, el patio céntrico, era la sala prácticamente al aire libre, y el patio trasero, que antiguamente era el sitio donde llegaban con los caballos. Anterior a los años 60, se viene dando una transformación paulatina en la arquitectura, en la cual se pueden decir que los cambios se consolidan en 1960, ya que son notables, con lo cual la población se expande hacia estos nuevos sitios, rompiendo el trazado original de la ciudad y estableciendo de acuerdo a la topografía de los nuevos sectores. Oh, es una cosa lamentable. No debieron haber tocado la parte antigua de la ciudad, la plaza y siquiera 2 cuadras a la redonda debieron ser conservadas. Doctor Vergara, bienvenido, gracias por su presencia. ¿Por qué es importante que una ciudad cuente con centros históricos? Bueno, yo diría que más que decir por qué es importante que cuentes, si de hecho cuenta o no. Si cuenta con un centro histórico, es importante reconocerlo. Si no tiene centro histórico, pues el tema... ¿Quién es el responsable de ese reconocimiento? Principalmente la ciudadanía. Hay casos bastante curiosos de ciudades que tienen un centro histórico y la gente no se da cuenta que lo tiene. Y hay otros momentos diferentes, otras situaciones muy particulares de personas, ciudadanos de una ciudad que creen tener un centro histórico y no lo tienen. ¿Cuáles son a su criterio? No es tanto definirlo, no se puede tanto definirlo, sino que cuando existe hay que reconocerlo. Y cuando no, pues no se hay, no existe. ¿Cuál es su criterio los centros históricos más representativos, más emblemáticos de América Latina? Bueno, realmente los centros históricos de cada ciudad tiene una manera diferente de reconocer su propio centro histórico. Y para cada ciudad particular, ese centro histórico debe ser el más importante. Hay varias categorizaciones de los centros históricos en América Latina y obviamente hay unos muy monumentales, muy grandes, que son Patrimonio de la Humanidad, Cartagena, Quito, La Habana. Y hay otros que son muy pequeños, de pronto más reducidos, Loja, Santa Marta de pronto, o poblaciones muy pequeñas, también en muchas partes del continente, que tienen incluso un centro histórico al lado de Barranquilla, en Colombia. El poblado, la población que está ya conurbada con Barranquilla, que se llama Soledad, tiene un centro histórico más antiguo y en muy buen estado referente al de Barranquilla. Entonces, decir cuál es más importante no se puede, de pronto hay que mirar en qué tipo de categorías. En el caso de su país, ¿a quién le han encargado la preservación de los centros históricos? Bueno, desde el año 97, con la creación del Ministerio de Cultura,
el encargado del tema de patrimonio es el Ministerio de Cultura. Obviamente eso se maneja diferente de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial, si hay o no plan parcial. Las ciudades también tienen, obviamente las administraciones de ciudades tienen una actividad bastante clara en lo que tienen que hacer o en su responsabilidad frente a lo que es el centro histórico, pero el tema a nivel nacional lo maneja el Ministerio. ¿Qué es lo que pasa cuando la preservación de los bienes culturales puede cambiar como cambian las políticas de gobierno? Bueno, ese es creo que uno de los problemas principales que han tenido las áreas céntricas. Antes de decir si son históricas o no, las áreas céntricas se han ido moviendo en todas las ciudades grandes y medianas, intermedias en Latinoamérica, de acuerdo a las políticas del gobernante de turno. Y durante muchos años no hubo una política urbana a largo plazo. Entonces, pues alguno decía, bueno, vamos a hacer ahora un plan especial de ampliación de la ciudad, y entonces decía, bueno, hay que hacer una gran avenida, entonces hagámosla por aquí. Pero realmente el problema de esa discontinuidad no se da solamente para el centro, sino para toda la ciudad. Ahora, en el centro histórico es el reflejo de lo que pasa en la mayor parte de la ciudad. Y conectando con la pregunta anterior, mira, si un centro histórico es importante o no, tiene que ver con esa relación del centro con el resto de la ciudad. Y obviamente pues, se puede categorizar cuáles centros históricos están en un muy buen estado de conservación. Hay muchos centros históricos que están en un estado relativamente bueno, pero se está trabajando en procesos muy lentos. Y hay otros centros históricos en América Latina que están en un estado completamente... Gracias. Karina, bienvenida. ¿Cuál es para su criterio el centro histórico o el bien patrimonial que Loja debería conservar en primer orden? Bien, en primer lugar, al referirme al centro histórico de Loja, puedo decir que se conserva parte del centro histórico. Lo que primero se debería hacer es una actualización y una delimitación real del centro histórico. ¿Cuál es la parte conservada y cuál es la descuidada? Hay una heterogeneidad en cuanto a edificación. No podemos hablar de un centro histórico totalmente conservado, sino vemos que las actuaciones han sido muy puntuales o parciales más bien. Y más bien el centro histórico de Loja cada vez está cediendo más a las nuevas edificaciones. Y esa es la problemática actual que vive nuestra ciudad. ¿Cuáles a su criterio las zonas de nuestra ciudad que deberían de someterse a regeneración urbana? Existen algunos sectores fundamentales que yo diría la calle Bolívar, o sea, todo el tramo de la Bolívar que es muy congestionado, el tramo de la Bernardo Valdivieso, comprendido desde San Sebastián hasta la plaza de San Francisco aproximadamente. Ahí debería hacerse un tratamiento de regeneración urbana, ampliación de aceras, que en parte ya se lo está haciendo, pero fundamentalmente humanizar el centro histórico. Actualmente quien tiene preferencia es el vehículo, no el peatón. Y en los casos en donde se ha hecho actuaciones especiales de centros históricos, fundamentalmente se está cambiando eso, o sea, que los centros históricos sean centros vivos, que la gente realmente pueda apropiarse de ellos, pueda sentirse seguro también al visitarlos. ¿La puerta de la ciudad aporta positivamente a la estética urbana de nuestra ciudad? Bien, en la puerta de la ciudad se ha constituido ya en un hito urbano. O sea, definitivamente en el imaginario urbano la sociedad lo valora como tal, independientemente de que pueda arquitectónicamente estar de acuerdo con la época que estamos viviendo, porque básicamente es una réplica de un castillo. Vivimos en otra época, pero en la memoria de la ciudadanía, de los lojanos, o sea, se ha convertido ya en un hito representativo. ¿Cuál es su evaluación sobre el accionar del Departamento Histórico que funciona a cargo del municipio de Loja? Bien, actualmente entiendo que este instituto, el Instituto de Patrimonio Cultural de Loja, conjuntamente con el Centro Histórico, están trabajando mancomunadamente. Sin embargo, la preservación del Centro Histórico no solamente se debería limitar a dictar una normativa, sino que a velar por el cumplimiento de esa normativa. Actualmente vemos con tristeza que muchas edificaciones de gran valor se están derruyendo. ¿Cuáles, por ejemplo, arquitecta? En este caso, bueno, puntualmente el que se me viene a la mente es frente al Colegio Bernardo Valdivieso, al antiguo Colegio Bernardo Valdivieso, porque si bien existe un inventario de los bienes catalogados como tal,
Muchas normativas o esta declaratoria en sí simplemente ha quedado en eso. Priman más los intereses económicos, porque ciertamente mantener una edificación antigua económicamente no equipara, no es rentable. No es rentable en relación a una edificación moderna que podría brindar muchos servicios. Arquitecto Arcos, bienvenido. ¿Cuál es el bien más preciado arquitectónicamente hablando de nuestro país? Bueno, yo creo que todos. Nosotros tenemos 21 centros históricos declarados como Patrimonio Cultural del Estado y todos tienen su importancia porque son parte de la identidad cultural de cada lugar. Entonces para nosotros no hay ni principales ni secundarios. Para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural todos son importantes. Tal vez se ha dado una mayor categoría por el hecho de que son patrimonios mundiales a Quito, la primera ciudad declarada Patrimonio Cultural en el mundo, y Cuenca, que fue declarada en 1999, el 1 de diciembre. Y eso hace que el Ecuador sea pionero en la conservación de su patrimonio cultural en general y de los centros históricos en particular. ¿En qué estado estamos en relación a políticas de conservación de centros históricos? Bueno, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desde hace mucho tiempo tiene ya una política de conservación. Me tocó a mí pues la oportunidad desde el año 1981 de hacer el Plan Nacional de Preservación de Centros, Sitios y Edificaciones Históricas. De ahí se ha definido cabalmente una serie de programas, subprogramas, proyectos específicos. Estas mismas declaratorias que le indico han sido producto de esa política, de permanentemente estar conservando, preocupados, no solamente de la preservación, de la conservación, sino del desarrollo de los centros históricos. Es decir, no se trata de hacer una conservación museográfica de los centros históricos, porque lo importante en nuestro país es que los centros históricos son centros históricos vivos, donde vive la gente, trabaja la gente, circula la gente, vive la gente. Y eso nos da una gran ventaja a ciertos otros lugares que lamentablemente en América y en Europa se han transformado simplemente en sitios de recreación museográfica. ¿Hay políticas permanentes, estas políticas propuestas en el plan, el que usted señala, se han visto afectadas por la inestabilidad política que ha vivido el Ecuador en los últimos años? No mayormente porque no es preocupación prioritaria de los gobiernos y del Estado en general la cultura, porque no da réditos políticos. ¿Cómo se mantiene el Instituto de Patrimonio? El Instituto de Patrimonio Cultural tiene dos vertientes. La una es la de, lógicamente, las partidas que el Estado ecuatoriano le aporta, y la otra es la autogestión. Es decir, ahora funcionamos por las necesidades de la ley de modernización como una empresa, funcionamos como una empresa. Entonces, todos los servicios que antes no cobrábamos después de la ley de modernización, lo hacemos como un efecto de consultoría, lógicamente con un precio especial porque no es una institución con fines de lucro, y eso nos ha permitido hacer programas, hacer planes, hacer proyectos, ejecutar obras. Ahora ya no lo estamos haciendo, ¿no? Pero en la época del terremoto de 1987, en marzo, comenzamos muy ampliamente a ejecutar obras, ¿no? El Estado ejecutó obras de conservación y restauración. Siendo los países de América Latina unos países tremendamente pobres, ¿por qué es necesario destinar parte de ese escaso presupuesto a la preservación de bienes culturales? Bueno, para la conservación y preservación hay un fondo de salvamento. FONSAL, entiendo yo. Se llama FONSAL, sí. El fondo de salvamento es para todas las ciudades del Ecuador, a excepción de las que están ubicadas en la provincia del Guayas y Manabí. ¿Por qué quedaron fuera? Proviene de un fondo que es el 6% del 1% de la declaración del impuesto a la renta en cada lugar. Lamentablemente en Guayas y en Manabí tienen un fideicomiso para agua potable y alcantarillado de ese valor. Entonces, por eso no acceden al fondo de salvamento. Pero los otros municipios sí. Gracias. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al volver hablaremos sobre arte religioso en el Ecuador y por supuesto en Latinoamérica. La Universidad Católica Boliviana San Pablo Chiquitos, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil y la Universidad Técnica Particular de Loja organizan el primer Congreso Internacional Chiquitano, la misión jesuita en territorios de frontera en América.
El objetivo fundamental de este congreso es justamente profundizar en la investigación y conservación, así como la difusión de las misiones jesuitas asentadas en todo el territorio de frontera en toda América Latina. Conocer y hacer un recorrido por las misiones, conocer que su arquitectura todavía persiste y que la cultura permanece, digamos, en cada uno de estos pueblos que se visita. Tanto la traza original todavía se conserva, algunas tipologías arquitectónicas y la belleza del paisaje que podemos encontrar en todo el recorrido que se hace desde Santa Cruz hasta llegar a San Ignacio. Hago una cordial invitación para que visiten nuestra página web www.congresochiquitos.com y a través de la página de la Universidad Técnica Particular de Loja www.utpl.edu.es/congresochiquitos. Del 22 al 24 de mayo de 2008, en San Ignacio de Velasco, Bolivia. Santos, cuadros bíblicos, iglesias, son tantos los elementos que conforman el conjunto de arte religioso que su preservación y seguridad es un tema de amplia discusión. Veamos un breve recorrido sobre las principales piezas de arte religioso en nuestra ciudad. Hay aquí muebles del siglo XVIII o XIX, inicios del XX. Todo es el resultado de una realidad, de manera que tiene una relación muy estrecha, ¿no? Si usted ve algunas edificaciones en España, usted las ve aquí también. No se olvide que acá llegaron los europeos, acá llegaron los españoles. Después, por situaciones de la búsqueda de oro y de otro tipo de minerales, vinieron gente de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de manera que ese tipo de gente que iba llegando acá, como es lógico, también imponiendo de manera directa o indirecta su forma de pensar, su cultura, no sé, su cultura exactamente. Por ejemplo, el Museo de San Juan del Valle, una gran cantidad, más de 60 piezas importantísimas, no solamente para Loja, sino para el país. La arquitectura de la iglesia de El Valle tiene una forma semejante a la iglesia matriz original y a la iglesia de Santo Domingo del año 1557. Al ser construida la iglesia por la orden de los jesuitas, posee gran similitud con algunas iglesias de Quito, en Ecuador, Bolivia y Perú. La similitud en el estilo arquitectónico con otras iglesias jesuitas está presente en la fachada con decoración recargada, que resalta una influencia barroca combinada con elementos indígenas. Porque es un tipo de iglesia que es para indios, como se conocía, ¿no? En donde incluso el párroco a veces salía al balcón o a la ventana donde se celebraba la misa hacia afuera. Si nosotros retrocedemos un poco de historia, los indios no podían ingresar a las iglesias. Por ejemplo, a San Francisco, a la catedral. En ninguna parte de la colonia española el indio no podía entrar. Conjunto franciscano. Actualmente este gran conjunto está integrado por la plaza, la iglesia de San Francisco, la capilla de la Virgen de Fátima, el convento, el Colegio San Francisco de Asís y el Museo de Arte Franciscano. Cada sitio es único, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a plasmar obras, no artesanía, cuando empezamos a crear este tipo de obras, quiere decir que son obras únicas y no se repite en ningún lado. Por ejemplo, Loja a nivel mundial tiene dos obras importantísimas, que incluso me parece que en la Santa Sede ya se conoce de estas dos obras interesantes, que es el bautismo de la Virgen. En ningún lado de la Biblia, de nada, no se habla acerca del bautismo de la Virgen. Pero tenemos dos obras increíblemente que son tesoros culturales que están
enclaustradas acá, ¿no? La iglesia de Santo Domingo se construyó con limosnas, gastos y censos por el gobernador de Yaguarzongo, don Juan de Alderete, en 1548, siendo dirigida hasta la actualidad por la comunidad de padres dominicos. Bueno, todas las iglesias son bienes culturales patrimoniales, no solamente por el edificio en sí, ¿no es cierto?, sino por lo que los elementos que la integran. Al interior tenemos pinturas en caballete, tenemos esculturas, hay orfebrería, es decir, todos estos elementos o productos culturales son parte del patrimonio cultural. Proteger los bienes patrimoniales, es decir, de que no se deterioren, de que no intervengan personas que no lo sepan, ¿no? En algunos casos ha habido obras coloniales que han durado más de 200 o 300 años. Por eso, mire, es fundamental de que quienes nos están en ese momento observando y escuchando reflexionen con serenidad de que es obligación de todos los ecuatorianos contribuir en la preservación, en el cuidado y en la defensa de los bienes culturales, patrimoniales, materiales e inmateriales. Arquitecta, ¿las piezas de arte religioso que están en nuestra ciudad están seguras? Bien, entiendo que lo que faltaría es hacer un inventario real de todas las obras que hay, porque obra no solamente serían los cuadros religiosos e imágenes, también tenemos todo lo que referente a nuestra cultura. Hay muchos libros en bibliotecas de los conventos a los cuales he tenido acceso que realmente no están inventariados. Entonces sí faltaría una política de protección a este tipo de... ¿Quién debería ser el responsable del inventario que usted propone? Yo pienso que en primer lugar serían las comunidades religiosas. En primer lugar, hacer un inventario real de lo que tienen y conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio salvaguardar estos bienes que tenemos. ¿Cuál sería el rol después del inventario del Instituto de Patrimonio Cultural? Yo pienso que debería ser un programa de preservación, porque no solamente llegaríamos a un inventario, sino que realmente cuáles serían las políticas de preservación, de restauración, de obras que se encuentren en mal estado, de manera que de poder contribuir a una permanencia de estos bienes. ¿Las comunidades religiosas que funcionan en Loja están abiertas a este inventario? ¿Tienen interés en hacerlo? De lo que yo conozco de las comunidades de San Francisco y Santo Domingo, con las que mayor relación tengo, pues sí. Sí, están totalmente dispuestas, pero se requiere de apoyo. En la actualidad, en la iglesia de Santo Domingo de Quito, también se está haciendo una catalogación y un inventario total, pero con apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio. Entonces, de igual manera debería ser en las ciudades como ¿Tiene usted alguna referencia de cuánto en dinero económico costaría ese inventario? No podría dar una cifra al respecto. ¿En Loja se promociona bien este arte religioso para que tenga réditos turísticos, por ejemplo? Yo pienso que ese es un aspecto que se debe potenciar. Hay muchos bienes que no se los conoce, que la ciudadanía no los conoce. Hemos visto en el reportaje justamente de 2 cuadras que son muy importantes y que son únicos en el mundo y que de pronto la ciudadanía no lo conoce. Y creo que son aspectos que se los puede potenciar turísticamente para que puedan visitar cada uno de estos conventos e iglesias. ¿Hay especialistas en Loja que podrían hacerse cargo del inventario propuesto? Yo entiendo que el Instituto de Patrimonio Cultural cuenta con técnicos restauradores que estarían en capacidad de hacerlo y si no existieran, yo pienso que podría haber apoyo de parte de FONSAL o del Instituto Nacional de Patrimonio para que se puedan llevar a efecto este tipo de inventarios. Arquitecto Arcos, ¿cuánto hemos avanzado por parte del patrimonio en el tema de inventario de bienes religiosos en el Ecuador? Sí, bueno, se ha avanzado bastante. El Instituto de Patrimonio Cultural tiene una unidad específica para eso, ¿no? Pero para tranquilidad de los ciudadanos, le cuento que el mes de diciembre, el presidente Rafael Correa expidió un decreto de emergencia cultural, que es muy poco conocido, y va a abordar 2 cosas. La una es el inventario emergente de los bienes culturales en todo el país, y el otro es la seguridad de los bienes culturales. Entonces estamos trabajando en eso, ya hemos avanzado bastante. Hoy por hoy los bienes provenientes del arte religioso están asegurados, al menos en Quito, en Guayaquil. No, en ninguna ciudad. En ninguna ciudad. Es justamente este plan emergente que es el que pretende
asegurar lógicamente en todos los sentidos, ¿no? A nuestro patrimonio cultural, que es un patrimonio cultural muy valioso y que es parte de un gran patrimonio cultural de esta América Latina, que es un solo país culturalmente, ¿no? Entonces eso hace que tengamos una gran responsabilidad para lo que significa la seguridad de ese patrimonio cultural. ¿Cuándo empezará el inventario en referencia para está la ciudad en proceso, de Loja? Está en proceso. ¿En Loja lo están haciendo ya? No, en este momento no, porque se están determinando una serie de prioridades, ¿no? Pero está en camino, eso se tiene el año 2008 justamente para ejecutar este decreto emergente, y en eso estamos trabajando. ¿Cómo evalúa el patrimonio que usted representa en este momento las funciones y actividades de la agencia o de la oficina en Loja? Bueno, nosotros tenemos varias oficinas, además de la matriz que funciona en el Palacio de la Circassiana en Quito. Tenemos para el litoral con sede en Guayaquil, para el austro con sede en Cuenca, y también tenemos la subdirección aquí en Loja. Eso demuestra que le hemos dado importancia a la región esta sur. Entonces tenemos una oficina para la parte sur, que está aquí en Loja como sede. Y igualmente están trabajando nuestros compañeros con las limitaciones lógicas que se tienen. ¿Cuántas personas trabajan en el patrimonio en Loja? Aquí me parece son 8. Entre esos hay restauradores, inventariadores, arquitectos restauradores, abogados, porque la cuestión del patrimonio cultural también se refiere a la legislación. Entonces es un equipo pequeño pero muy eficiente el que está trabajando. Gracias. Doctor Vergara, ¿por qué países tan pobres como América Latina deben invertir su escaso presupuesto en la preservación de bienes culturales? ¿Deben? Creo yo que deben. ¿Están obligados o están reconociendo? ¿Cuál es su criterio? Yo creo que realmente no tenemos que hacerlo con esa relatividad de que somos pobres y entonces debemos invertir o no. Realmente nosotros no somos pobres, ninguno de los países latinoamericanos somos pobres. Tenemos obviamente escasos recursos económicos, sobre todo para este tipo de inversiones, pero uno de los puntos que creo que hay que cambiar de manera general es el pensar, por ejemplo, que somos pobres. Si cambiamos esa mentalidad inicial y vemos que no somos pobres, entonces vamos a dejar de pensar, me parece que eso es una clave muy importante en el asunto, es decir, no somos pobres, tenemos unos centros culturales o un arte religioso muy rico que nos hace más ricos. Pero la realidad de nuestros gobiernos es que entre solventar las necesidades básicas y solventar las necesidades de los ambientes culturales, se van por las necesidades básicas de la población. Mi pregunta era, ¿cómo usted como una persona involucrada en el ambiente hace que un gobierno preserve un patrimonio cultural? ¿Cuál sería su estrategia de convencimiento? Sí, bueno, en Colombia precisamente, pues hay un punto cuando muchas de las obras de arte religioso y las iglesias mismas que hay que renovar, que hacen parte de los centros históricos, son a veces todavía en buena parte propiedad de la iglesia. Entonces el Estado no se siente tampoco comprometido. De hecho, pienso que una parte tiene que ser de toda la sociedad en conjunto. ¿Cómo hacer para que un Estado participe en esto? Creo que tiene que hacerse mucha presión. Ya en muchos países hay los planes de ordenamiento territorial, leyes de desarrollo territorial, que obligan a tener planes de ordenamiento territorial y planes parciales para recuperación de estos sitios. Y creo que cuando se logra que el Estado o que una comunidad grande, una sociedad, de una ciudad cualquiera, reconozca lo que tiene, va automáticamente a elegir sus representantes a la administración que están de acuerdo con él. ¿Cuál ha sido la experiencia de Colombia? ¿La comunidad en general, el pueblo en general, reconoce esos bienes culturales, los preserva? No, realmente es muy relativo también. En Cartagena, que es el patrimonio histórico de la humanidad, por su centro histórico, muchas de esas obras que hay allí son iglesias y ahora de pronto se reconocen porque hacen parte de un centro histórico estructuralmente unificado. Cuando están sueltas, como en Barranquilla, no se reconocen, se han dejado de caer tanto por la sociedad como por la iglesia, como por el Estado y la empresa pública y privada, pero se han hecho procesos desde el 97, cuando la creación del Ministerio de Cultura
se ha invertido muchísimo esfuerzo personal, esfuerzo académico, y también recursos en revalorar todo esto. Y me parece que pues, se ha logrado bastante y hay diferentes ciudades con personas con mayor reconocimiento. En Barranquilla, por ejemplo, creo que se está iniciando en ese momento un proceso muy importante, después de varias décadas donde se han hecho algunos pequeños intentos, a veces muy desarticulados, por fin, y eso es lo que muestra un poco lo que es el desarrollo también político. Cuando en Barranquilla y en el departamento del Atlántico, en Colombia en general, se hicieron elecciones populares de alcalde al final del año pasado, y esos alcaldes asumieron este año, el 1 de enero. Varios de los alcaldes que asumieron en Colombia fueron los alcaldes que mostraron, por lo menos en su programa de gobierno, ahora falta ver qué tanto cumplen, pero en su programa de gobierno estaban acciones claras. ¿Cuánto ha avanzado Colombia en el tema de aseguramiento de los bienes religiosos? Sobre este tema no tengo información, realmente no sé qué tan avanzado está. Sé que hay bastante documentación al respecto. Creo que en quizás comparando con Ecuador, se ha hecho ya unos inventarios bastante grandes, pero no sé si ya se ha logrado llegar a un punto de aseguramiento. ¿En Colombia las políticas de preservación están todas a manos del gobierno? No, bueno, la política está obviamente a manos del Estado, por el Ministerio, pero las acciones, muchas de las acciones, y se supone que esas acciones tienen que estar incluidas dentro de la política general, muchas de las acciones son realizadas por empresa privada, por particulares también, sin grandes inversiones, por algunas comunidades y también en parte por las administraciones de ciudad que quieren a través de estas conexiones lograr un ahorro. ¿Ese modelo de fusión de empresa privada-gobierno ha funcionado? En los casos que yo conozco, sí. ¿Por qué? Porque realmente en ese caso no hay un conflicto de intereses. El Estado no es realmente una opción. El Estado no tiene una disyuntiva tan grande entre aliviar las necesidades básicas de la población y buscar unas rentas productivas. Cuando el Estado se alía con la empresa privada, está generando empleo, está generando un poco de desarrollo social, está generando empresa, pero está siendo también rentable en su conexión con la empresa privada. Entonces, yo creo que la empresa privada y el Estado están bastante bien conectados. De pronto en el discurso político no se muestra así, pero en la realidad creo que son una unidad, incluso precisamente para preservación y en el caso de los centros históricos se ha tenido al Estado precisamente como promotor para que luego venga la empresa privada. Siento que podrían ser un poco más equilibrados. Karina, ¿es posible pensar que en Loja haya una fusión de municipio como gobierno seccional y la empresa privada para la preservación de los bienes culturales? Yo pienso que es muy factible. Actualmente tengo entendido que una institución bancaria colabora con el municipio para la preservación de un monumento histórico. Entonces, ¿la universidad está interesada en actuar, en interferir en temas de preservación? Definitivamente sí. Actualmente hemos terminado una maestría en restauración de monumentos y pienso que justamente las personas encargadas de hacer proyectos de restauración y de rehabilitación son justamente personas especializadas en ello. Nuestro interés sería prácticamente poder participar y apoyar en los proyectos de restauración de los diferentes bienes e inmuebles catalogados. ¿Hay algún proyecto ya sobre el papel en mente, a la vista? Existen algunos. El caso de la Iglesia y Convento de Santo Domingo, que es un proyecto que lo realicé yo. Tenemos un proyecto también del Hospital San Juan de Dios. San Juan de Dios, sí. Son dos de los proyectos que podríamos colaborar. Arquitecto Arcos, ¿cuál ha sido la experiencia del patrimonio en cuanto al trabajo con la empresa privada para la preservación de bienes culturales? Muy poca. Muy poca. Nosotros hemos tomado las riendas. Realmente el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha tomado este asunto desde hace ya muchísimos años, desde el año 78 que se creó el Instituto de Patrimonio Cultural y se creó la Ley de Patrimonio Cultural. ¿Por qué esa escasa participación de la empresa privada? Porque hay una reticencia en el sentido del costo-beneficio. Para la empresa privada aparentemente no es rentable la inversión.
en bienes culturales, ¿no? Pero eso es un mito. Y le digo por experiencia, porque en los proyectos de restauración que nosotros hemos ejecutado, la inversión por metro cuadrado ha sido muy baja y hemos intervenido en edificios monumentales, tanto en Quito como en otras ciudades. De tal manera que la rentabilidad es fácilmente demostrable, o sea, intervenir en bienes culturales es una inversión rentable. ¿Es posible pensar que el Ecuador podría tener una industria cultural rentable? Sí, yo creo que sí. ¿En qué área, por ejemplo, estarían al menos los inicios de esta rentabilidad? Yo creo que en la parte de lo que corresponde al turismo cultural, a lo que significa el turismo cultural, porque Latinoamérica y el Ecuador, como parte de este gran país, tiene mucha riqueza en todos los sentidos. Ahora se está implementando en el Instituto un programa para el rescate del patrimonio cultural no material o intangible, que también tiene unas manifestaciones muy importantes, algunas que se estaban perdiendo y que ventajosamente estamos recuperando, ¿no? Entonces todo eso es novedoso para la gente de fuera, y igualmente los centros históricos como un escenario donde se manifiestan las otras expresiones culturales pueden ser conducidos a través del turismo. Quito, que ha sido catalogada, como usted lo decía, como la primera ciudad patrimonio cultural del Ecuador, ¿qué atractivo tiene que es singular y que llama muchísimo la atención al turista extranjero? Bueno, primero que es bastante bien conservado desde el año 1968, donde salió la primera ordenanza de preservación, ¿no? Y por otro lado es que es muy grande. Bueno, el centro histórico de Cuenca, por tener sitios arqueológicos, es más grande que el centro histórico de Quito. Pero menos promocionado, creo yo. Pero menos promocionado, sí. Pero yo estimo que también es importante el hecho que yo le mencioné hace un momento, que son centros históricos vivos, donde está la gente. Y eso para quien quiere conocer. Yo tuve la oportunidad de estudiar con una beca de la UNESCO en el Perú, ahí saqué mi especialización, en el Instituto Nacional de Cultura del Perú. Yo estudié en el Cusco. Entonces, otra de las ciudades, así mismo muy representativas, porque está la mixtura de la cultura indígena con la española, está superpuesta físicamente, ¿no? Entonces, eso ha permitido que también haya una serie de manifestaciones mestizas, es decir, nosotros todos los latinoamericanos somos mestizos, la mezcla de varias razas, ventajosamente un crisol de expresiones culturales, ¿no? Entonces eso para nosotros es un elemento que debe ser rescatable, ¿no? Gracias. Vamos a hacer un nuevo corte comercial. Al volver hablaremos sobre la regeneración urbana de las principales ciudades del Ecuador. Tenemos grandes alumnos que quieren ser aún más grandes. Universidad Técnica Particular de Loja. Una gran opción para mi futuro, sin descuidar mi presente. Decide ser más. La regeneración urbana es un proceso que pasa por la visión del político de turno, en algunos casos por las medidas de réditos políticos y en otros casos por simples manos de pintura. Juan Pablo Arrobo, del equipo de Punto de Vista, hizo un recorrido por las principales ciudades regeneradas del Ecuador. La reestructuración y conservación del patrimonio arquitectónico de una ciudad es una tarea de todos, liderada por los gobiernos locales y el respaldo del gobierno nacional. Cuando hablamos de regeneración urbana estamos advirtiendo procesos de transformación integrales en lo que se refiere a la estructura urbana. En la ciudad de Loja han habido intervenciones en el espacio arquitectónico que han transformado en cierta forma la dinámica de la ciudad. Hablamos, por ejemplo, del caso de la Puerta de la Ciudad, de la calle Lourdes. El municipio de Loja actúa en base a proyectos que genera la Jefatura de Centro Histórico y que son financiados con recursos de FONSAL. Adicionalmente, hay sitios públicos como plazas, parques, que también se incluyen en el proyecto de renovación.
Hablemos de Pedestal, hablemos de San Sebastián, hablemos de la Casa Comunal de Las Pitas, de la Casa Comunal de Malacatos. Se insiste que el municipio de Loja invierte con recursos de Fonsal un aproximado de $800.000 anuales. Eso nos ha permitido plantear proyectos importantes como la ampliación del Museo de Conceptas. Y hay un proyecto que ventajosamente se hace realidad este año, y es de la intervención y adaptación a nuevo uso del antiguo Hospital San Juan de Dios. En la ciudad de Loja deberían de regenerarse todas aquellas áreas que se encuentren en este momento como espacios deteriorados. Ecuador no es un modelo de regeneración arquitectónica, pero Guayaquil, la perla del Pacífico, ha trabajado de manera destacada. Tú eres perla que surgiste del más grande y no tomar. Quito es considerado un patrimonio cultural. Sus calles solariejas y plazas legendarias conforman la identidad cultural de nuestro país. Doctor Vergara, ¿cuándo un ciudadano común es consciente de su patrimonio cultural? Yo pienso que hay algo que aclara esa pregunta, es la imagen de la ciudad. Cuando un habitante, digamos común y corriente, tiene su imagen, la imagen de su ciudad, que esa ciudad tiene o no un centro histórico o espacios bastante representativos, entonces la ciudad los tiene de hecho. Si el habitante no tiene, o si la ciudad no proyecta esa imagen, de hecho el habitante no puede tener. Por eso yo defiendo mucho la tesis de que la renovación, la recuperación, la regeneración de ciudad comienza más que todo, obviamente, realmente en la práctica de las obras. Pero para mí comienza en el cambio de actitud, en el cambio de reconocimiento, la apropiación y en la imagen que tiene el habitante. Si el habitante se imagina su ciudad y la reconoce y la identifica, ahí empieza a transformarse el centro. ¿Esta imagen que usted habla se puede fomentar, se puede cultivar? Sí, claro. El diseño urbano es una de esas maneras de generar identidad urbana y apropiación. El mejor ejemplo en Loja es la Puerta de Loja. Yo no estoy particularmente muy de acuerdo con este tipo de obras, pero pues son cuestiones estéticas también, ¿no? Pero de hecho la imagen de la ciudad se puede transformar y hay acciones contundentes de concientización con la ciudadanía, de apropiación de los espacios que hacen que las personas, no de un día para otro, pero que comiencen a conectar los espacios con su vida diaria y a generar una nueva imagen de ciudad. ¿Qué imagen, qué mensaje le dejó a usted el ver la Puerta de la Ciudad de Loja? Realmente me pareció lo que yo llamaría un fetiche, pues porque, bueno, claro, yo no conozco la ciudad, no conozco la historia de Loja, y es posible que evidentemente si ahí hubo una puerta, entonces eso es una remembranza de esa puerta, y entonces si se ha hecho lo más auténtico posible o si ha sido solamente una regeneración de una idea,
pues puede estar bien. Eso es una opinión personal. Pero independientemente de la visión personal, estética, creo que de hecho es algo impactante. Pero yo llegué a Loja y encuentro a los primeros momentos una puerta que a primera vista se ve que es artificial, y entonces no sé si, obviamente creo que, y estoy de acuerdo con la doctora Karina, que se genera una apropiación de ese espacio, y eso son a lo que yo me refiero, generar identidad. Pero ya frente a la puerta específicamente, pienso que ese no es el único camino, no es necesariamente siempre que haya un espacio artificial, sino hay otros espacios que ya están, que de pronto permiten más fácilmente apropiarse. ¿Los procesos de regeneración urbana pueden afectar la memoria colectiva de sus habitantes? Sí, es contundente. Si hay un libro de Fernando Carrión, de Flaxo, aquí en Ecuador, de hace unos 3 años, que él habla precisamente de esa convicción, hay alguien que está de acuerdo con él, pero no necesariamente en todo, de que las ciudades están así como están, en los estados que están deprimentes, en algunos barrios, los centros históricos también bastante decaídos, degradados, por una falta de política urbana en Latinoamérica, para generalizar. Pero él habla de que también se puede lo contrario, de que a través de la política urbana se puede cambiar al país, y no habla solamente del Ecuador, sino de toda Latinoamérica. Es decir, que con políticas urbanas estamos haciendo espacios públicos, estamos haciendo escuelas, estamos haciendo calidad de vida. Si con la política urbana se hace calidad de vida, se está mejorando la situación de vida de la población y se está transformando el país realmente, y no al contrario. No se puede, es imposible tener una calidad de vida en el país y el aspecto urbano olvidado. Si se trabaja en el aspecto urbano y en muchos aspectos que tienen que ver directa e indirectamente con la calidad de vida en las ciudades y el reconocimiento y la apropiación de esas ciudades, estamos haciendo exactamente lo que queremos hacer. ¿Qué es calidad de vida desde la visión del antropólogo? Calidad de vida, yo creo que no me atrevería a decir que es una visión del antropólogo. Yo creo que calidad de vida es algo que debería ser generalizado. Calidad de vida es que tengamos un punto de encuentro, independientemente de todos los estratos sociales, que haya un punto de encuentro en donde tú tienes una satisfacción y un confort. Yo no creo que el confort sea solamente para un estrato 3 y 4 hacia arriba y para abajo las necesidades básicas. Creo que calidad de vida es poder disfrutar, por ejemplo, de espacios públicos que son para todos, poder disfrutar de parques, poder disfrutar de servicios masivos de transporte. Los ricos y los pobres pueden usarlos, pero también calidad de vida es tener una buena calle donde te transportas con tu carro y no estás pasando por 50 huecos. Calidad de vida es tener gas en la cocina, pero igual también es tener de pronto un espectáculo artístico. Claro, y ventanas de pronto más amplias para la iluminación, y también tener espacios urbanos agradables. Calidad de vida es tener buena alimentación, pero no solamente culinaria fina. Hay muchísimas cosas que complementadas una con otras en la calidad de vida, y si nos damos cuenta, muchas de esas tienen que ver con actividades y funciones muy propias y muy particulares de la vida urbana. Arquitecto Arcos, ¿qué hacer para que el ciudadano común, corriente, se apropie de los bienes culturales, los defienda y los preserve? Bueno, yo estimo que en el Ecuador ya hay una conciencia colectiva de apropiación de los bienes culturales, porque el patrimonio cultural está en todo. Cuando la abuelita hace la fanesca o la colada morada, la forma de hablar diferente que tenemos entre ciertos lugares, está en todo, ¿no? Cuando pensamos, cuando bailamos nuestra música, estamos consumiendo patrimonio cultural. Es decir, que ventajosamente en el Ecuador, yo creo que en algunos países ricos de cultura, Bolivia, Perú y Colombia también, Cuba, hay una corriente de apropiación de la población de su patrimonio cultural. No le está dejando perder el patrimonio cultural, porque eso es parte de la identidad cultural de los pueblos, por eso. Entonces, en un mundo de globalización, justamente una contraparte para evitar esa globalización, para uniformarnos,
es justamente el manifestarnos culturalmente como somos. ¿Cómo ha afectado la globalización a los bienes culturales, a los patrimonios culturales de nuestro país? No, en América yo creo que no mucho, no mucho. O sea que ventajosamente las generaciones jóvenes, como les digo, han tomado conciencia y están repitiendo la herencia cultural de sus mayores, de sus padres. Por eso se llama patrimonio cultural, porque es la cultura que hemos heredado de nuestros antepasados. Entonces vemos ventajosamente que entre la juventud hay una gran acogida de lo que significa su propia cultura. ¿Las élites políticas operantes en nuestro país tienen una visión arquitectónica correcta? ¿Los políticos? Bueno, los políticos yo creo que no tienen visión de nada. Entonces, entre eso es que tampoco tienen de lo que significa la cultura o el patrimonio arquitectónico. ¿Qué hacer para que el ciudadano común reconozca, exija a sus gobernantes procesos de regeneración urbana íntegros? Usted dice interviniendo la parte social, ¿no es cierto? Sí, bueno, es lo que acaba de mencionar el doctor, en el sentido de que el consumo del patrimonio cultural tiene que ser para el mejoramiento de las condiciones de vida. Cuando eso hayamos logrado, es decir, estamos realmente en el camino correcto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el mencionar de que la participación de la gente es fundamental para el rescate de su cultura. Arquitecta, ¿qué está haciendo la UTPL para formar profesionales que defiendan y preserven este patrimonio cultural, al menos en Loja? Fundamentalmente en la parte académica tenemos la asignatura de Patrimonio y Conservación, en donde se dan lineamientos generales, porque prácticamente son los arquitectos quienes están llamados a restaurar o edificar nuevas edificaciones en centro histórico, de manera que se pueda integrar, se pueda conseguir una integración entre la arquitectura moderna y la antigua. Y por otro lado, también dentro de la UDIA tenemos como línea de investigación también lo que es historia y restauración, en donde algunos estudiantes se están involucrando básicamente en apoyo a algunas investigaciones nuestras. La impresionante demanda de bienes inmuebles que tiene nuestra ciudad, ¿puede convivir con la propuesta de preservación arquitectónica? Yo pienso que sí, pero siempre y cuando se den cambios globales. Es decir, ¿por qué se da lo que se da en el centro histórico? Porque tener una vivienda en el centro histórico es mucho más rentable. El valor de uso de suelo también ha subido mucho. Entonces, al momento de hacer la actualización del plan de ordenamiento urbano, se debe hacer un plan especial de centro histórico, de manera de que se den actividades coherentes dentro del centro histórico y que eviten los problemas que se están dando. Uno de ellos es la contaminación, porque prácticamente están acumulados el mayor número de edificaciones de administración o públicas dentro de este sector. La idea sería descongestionar el centro histórico, crear nuevos polos de desarrollo, de manera que las actividades que se realicen dentro del centro histórico sean coherentes. La preservación y defensa del patrimonio histórico es una tarea de todos. Hay que recordar que la arquitectura es una profesión que se fundamenta en 3 principios: belleza, firmeza y utilidad, y es lo que debemos exigir a nuestros profesionales. Gracias por honrarnos con su sintonía. Buenas noches.